Primero que nada, en este programa tenemos con mucho gusto, placer, saludar por nuestra llegada a todas las localidades: Solís, Ascuénaga, Cucuyú, Villa Espil, Villa Ruiz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, que se suman a la cantidad de televidentes de los programas de Bosco Producciones. Digamos que nuestros invitados de hoy son Victoria Forcini, directora de Cultura de la Municipalidad, y el arquitecto Eduardo Clancy, presidente de la Junta de Estudios Históricos de nuestra ciudad. Y ahí vamos, con toda la fuerza de Areco, capital nacional de la tradición, rumbo a la gran fiesta del 10 de noviembre. Este 23 de octubre se celebraron, el domingo, los 292 años de la creación de las 6 primeras parroquias de campaña por el Cabildo Eclesiástico. Que ocurrió esto, claro, un 23 de octubre de 1730. Entre esas parroquias recién creadas en ese momento figura nuestra parroquia San Antonio de Padua. Con el fresco de la mañana comenzó el desfile de instituciones educativas, bien público, fuerzas vivas, clubes y paisanos. Por la tarde se siguió disfrutando de la música de los excelentes grupos arequeros Alma Chango, Los Pampas de Areco y La Furia. En la plaza unos 50 artesanos y emprendedores locales ofrecieron a los asistentes sus productos con el servicio de cantina a cargo del Club Huracán. Otro tema: ARPA, Asociación Regional de Productores de Areco, fundada el 25 de octubre de 1974, cumplió su 48 aniversario. Este jueves habrá asamblea de asociados para renovación de su comisión directiva. Otro tema: el Centro de Comercio informa a los ganadores de órdenes de compra de 25.000 y varias de 5.000 pesos de la promo del Centro de Comercio Mi Mamá es Única, realizado por el Día de la Madre, el día martes 18, informarse sobre posibilidades al beneficiario de diversificar sus compras en las oficinas del Centro de Comercio o a sus teléfonos. Otro tema: convocatoria Asamblea General Ordinaria del Centro de Comercio. La Comisión Directiva del Centro de Comercio en Propiedad e Industria de San Antonio de Areco convoca Asamblea General Ordinaria para el día 1 de noviembre a las 21 horas en su sede social de Arellano 286 San Antonio de Areco, y que serán elegidas autoridades para reemplazar a los integrantes de la comisión que hayan cumplido sus mandatos. Otro tema: el miércoles último la Secretaría de Turismo y Cultura de San Antonio de Areco participó de la Jornada Federal de Turismo Sostenible. En el marco de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40 se convocó a jefes de gobierno de los 5 continentes con el objetivo de impulsar un acuerdo para neutralizar las emisiones de carbono hacia el 2050. Allí se compartió la gestión de políticas públicas en torno al turismo sostenible y se firmó un compromiso de intercambio de gestión por las reconversiones sustentables en hoteles. Otro tema: la Escuela de Arte Gustavo Chertudi invita a los talleres de grabado verde y gofrado que tendrán lugar en las instituciones con motivo del mes del grabado. El viernes 21 a las 17 se realizó el taller de grabado verde, que abarca la realización de matrices y estampas de grabado en Tetra Pak. Y este viernes, próximo 28, en el mismo horario, el de gofrado, en donde se construirán imágenes a partir de luces y sombras. Ambos talleres serán dictados por el docente Cristian Roa. Los talleres son gratuitos y abiertos a la comunidad. Se pueden inscribir por WhatsApp o personalmente en la sede de la institución. Otro tema: una gran convocatoria en la Estación de la Tradición en Dugan. La noche muy adecuada, la gente tuvo ganas de bailar y se llenó, comentó a medios presentes Verónica Paz, directora de los Jardines de Infantes 903 y Juana Zurduy de Dugan, en la noche fresca del sábado, en plena Estación de la Tradición de la localidad. Se logró al fin excelente asistencia de público, artistas dispuestos y entusiasmo compartir. Presente estuvo el intendente Francisco Rato, que agradeció el trabajo de todos y celebró la gran estación de Dugan, donde se vivió un típico baile de campo. Otro tema: adelantamos el programa de los festejos centrales de la fiesta de la tradición del 13 de noviembre. A las 10 horas habrá danzas tradicionales de la Escuela Danza Ricardo Viralde y Grupo Raíz Arequera. Después desfile de paisanos y tropillas en la Plaza Arellano y Plaza Gómez. 13 horas almuerzo oficial Patio La Blanqueada. 15 horas actividades en el Parque Criollo. 20 horas entrega de premios en el Patio La Blanqueada. Otro tema: martes 25 de octubre, información de PAMI da cuenta de que en el primer semestre de 2022 PAMI invirtió casi
190 millones en San Antonio de Areco para garantizar prestaciones de salud y acceso a medicamentos gratuitos. Los datos surgen de un informe oficial publicado por el organismo que detalla que de ese total 100 millones fueron directamente al sistema de salud de la localidad, Areco, hospital, médicos de cabecera, especialistas, etcétera, para la atención de un total de 3.789 personas afiliadas. PAMI, dice el informe, invirtió también más de 80 millones en nuestra ciudad para proveer medicamentos gratuitos. Casi 3.000 personas afiliadas accedieron a ello, lo que representa un 79% del total de afiliados arequeros beneficiados por esta política que facilita el acceso a los tratamientos de enfermedades de elevada incidencia, prevalencia e impacto en la calidad de vida. Eso es todo. Vamos adelante, programa. Acá estoy con mi amigo el arquitecto Eduardo Clancy, que es presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Antonio de Areco, integrante del grupo que se interesa por el Museo Molina Campos, y también integrante del Rotary Club de San Antonio de Areco. De manera que muchas gracias, Eduardo, por venir ahora. Ya estamos cerca de la tradición. De la fiesta de la tradición. Se viene la fiesta de la tradición ahí nomás, el 10 de noviembre. Sí. Ya, vamos, tenemos que transitar todavía algunos días, pero pocos. Ese es uno de los privilegios que tenemos en Areco, y a veces los que estamos viviendo en un pueblo, una ciudad como San Antonio de Areco, no calibramos bien el privilegio que tenemos, ¿no? De tener esta designación de capital nacional de la tradición. Bueno. No fue siempre así, porque cuando se designa primero a un lugar como capital de la no se lo nombró capital de la tradición, pero sí algo relacionado con la tradición, se lo hizo con San Martín, con el pueblo de San Martín, donde había nacido José Hernández, justamente en la quinta o la chacra que había sido de los Purredón. Él, por parte de madre, era pariente de los Purredón. Así que San Martín fue durante un tiempo breve centro de la tradición. Y bueno, había nacido José Hernández, que después tuvo muchas actividades y muchos periplos, digamos, ¿no? José Hernández vuelve como escribiente del Ejército Grande, el Ejército de Urquiza, para la batalla de Caseros de 1852. Así que, y él ya venía, digamos, escribiendo, recopilando cosas de la gente que él veía a su alrededor, ¿no? Que eran la caballería entrerriana, eran gauchos, realmente, gauchos no solo de caballo, sino gente muy hábil con la lanza y demás. Así que él va recopilando datos, y después en un momento a José Hernández le pasan el dato, Miguel Ángel Gasparini me dio a mí una serie de fotocopias de un artículo muy interesante. Le pasan el dato de que había un señor que se llamaba Martín, pero no era Fierro, era otro apellido, en la cárcel de Dolores. Estaba preso por una serie de cosas, y José Hernández va a Dolores muchas veces, viaja, en esa época en galera, y charla con este hombre, y este hombre le va contando su vida, sus cosas, entre las cuales había una pelea en un baile, no sé si era con un negro, que fue lo que describe José Hernández, la famosa pelea con el negro, o había una pelea con algún otro, este hombre lo mata a su contrincante, y así le va contando distintas cosas. Posiblemente este hombre haya huido también de la civilización y se haya refugiado con los indios, que fue lo que hizo José Hernández, con la indiada, digamos, en una toldería. O sea que muchas de las cosas
que cuenta José Hernández se las contó este señor Martín, no recuerdo el apellido, no sé si lo leí tampoco, pero digamos este señor Martín le va contando. Quiere decir que la recopilación de Hernández es muy interesante porque es una recopilación sobre auténticos personajes de la época que habían vivido estas experiencias, que él las adornó, por supuesto, y las transformó en un poema. Pero esto existe como una experiencia real, digamos, ¿no? Así que eso es muy interesante. Y bueno, José Hernández fue el que abre, digamos, el camino, no solo de una obra maestra como es el Martín Fierro, sino de la concepción de la tradición, ¿no? De las cosas que hay que conservar. Las cosas Conservador, dije. Claro, hoy hablabas de conservar, y eso es conservar nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, ¿eh? Eso no se puede perder, porque eso hacen al ser argentino, eso hacen a la esencia del argentino, ¿no? La cultura. La cultura, y sobre todo esta cultura, ¿no? Es como en cualquier país, ¿no? La cultura propia, la cultura que es la esencia de ese país, que se da en todos los lugares, ¿no? Pero en nuestro país se dio, y después aparecieron los otros grandes escritores, uno de los cuales fue Facundo, fue Sarmiento con su Facundo. Sarmiento había sido muy crítico del gaucho, o sea, él un poco que lo consideraba como un ser inculto, salvaje, de poca valía, pero sin embargo en el libro Facundo él analiza muy bien el carácter del gaucho y sobre todo lo que eran los distintos las distintas tareas, ¿no? Del rastreador, del arriero. Bueno, él lo ve con mucho detalle, o sea que él ahí demuestra que él tenía una admiración, ¿no? Y admiración por Facundo mismo, ¿no? Por Facundo Quiroga, que había sido, por supuesto, un aliado de Rosas y un enemigo de Sarmiento, pero sin embargo él demuestra en ese libro su admiración por el carácter, por la manera de hacer, el carácter de un gaucho, de un hombre de la Pampa, ¿no? Del campo. Y después siguieron los otros grandes escritores como... El reconocimiento al adversario. Es una característica de los grandes pensadores que cuando vuelcan sus impresiones en papel, claro. Son capaces de dar una lección de humanidad amplia, ¿no? Sí. Es decir, este es mi enemigo, pero mirá las cosas que tiene, de buenas. Sí. Bueno, ese periodo, ¿no? de mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX está lleno de grandes escritores, ¿no? Estanislao del Campo con su Fausto, Benito Lynch con sus historias, historias dramáticas, ¿no? El Inglés de los Huesos, por ejemplo, Los Caranchos de la Florida, etc. Benito Lynch es un gran escritor, y después dos escritores muy importantes también que hacen a esta historia de los gauchos y de la vida de los gauchos. Uno es escocés, Cunningham Graham, Robert Cunningham Graham, y Guillermo Hudson, que era nacido acá, había vivido acá hasta joven, hasta su juventud, y después se va a vivir a Inglaterra ya más grande, ¿no? Y termina sus días en Londres, viviendo en Londres. Y se encuentran en Londres estos dos escritores de casualidad, porque Cunningham Graham era un socialista de estos utópicos del siglo XIX, de estos fines del siglo XIX, y era miembro del Parlamento. Entonces, como era un tipo que había vivido acá y se vestía como un paisano, iba a caballo al Parlamento de Londres, ataba el caballo afuera y asistía a las sesiones del Parlamento. Era un personaje.
había encontrado, él era un admirador de los caballos criollos, y había encontrado un caballo criollo tirando de un tranvía. En esa época los tranvías no eran eléctricos todavía. Y dijo, ese caballo es un caballo criollo. Y fue a la empresa y se lo compró. Le compró el caballo. Y consiguió un recado, no sé de dónde, porque en Londres conseguir un recado no era fácil. Bueno, consiguió un recado, lo empilchó el caballo, y él mismo iba vestido, digamos, de bombacha, botas, poncho, un sombrero aludo, porque él había andado mucho por el litoral, por Entre Ríos, así que tenía ese sombrero aludo como los correntinos o los entrerrianos. ¿Cómo serían las reacciones de los ingleses, que son algo... Sí. Caen fácilmente en ser despectivos? Sí, ¿Cómo sería cuando veían un hombre? Bueno, yo creo que lo tendrían como un tipo excéntrico, ¿no? Sí. Lo mirarían medio de costado, porque bueno. Pero él ahí, y volviendo al tema de la tradición y de los valores de la tradición, ahí vemos, ¿no? Qué fuerza que tenía, y La convicción. La convicción de él, de un hombre, un inglés que había venido acá jovencito, y después vuelve a vivir allá, está enterrado en Escocia, en una islita. Pero qué convicción que tenía, que se vestía como paisano y andaba a caballo en un caballo criollo. Increíble, ¿no? Asumió, sí. Asumió eso. Asumió sí. la argentinidad Exactamente. De campo. Sí, del campo. Y Guillermo Hudson, William Hudson, le gustaba ir a uno de estos parques, no sé si era Hyde Park o demás, a ver los que andaban a caballo, porque le gustaban los caballos. Pero por supuesto eran estos gentleman riders que iban con todo su atalaje, digamos, clásico, ¿no? De los jinetes, con su gorra y su chaqueta, etcétera. Y de golpe ve pasar este paisano a caballo, dice, estamos todos locos, ¿de dónde salió este? Entonces lo llama, empiezan a hablar e intercambian las primeras experiencias, se cuentan sus experiencias. Hudson acá por la zona de Quilmes, donde él había vivido, recorrió también otros lugares, y Cunningham Graham con sus periplos que eran hacia el litoral, en Uruguay también estuvo, y estuvo en Paraguay. Y tiene una serie de historias lindísimas de sus experiencias con los paisanos, con los gauchos verdaderos, ¿no? Con gente que vivía en ese momento, en una época de guerras y de luchas intestinas, digamos. Así que ahí tenemos otros dos escritores también que se dedicaron a este tema, ¿no? Que es la vida del gaucho, las tradiciones, las historias, ¿no? Se fueron, claro, preparando el ámbito para que se diera un Guiraldes. Un Guiraldes, claro. Y cuando digamos, después de 1900, después del quiebre del siglo, hay varios escritores que empiezan a hablar del tema de la tradición, de los valores de la nacionalidad, etc. Entre ellos Ricardo Rojas, que era un gran orador y demás, ¿no? Y ahí, bueno, Guiraldes es un personaje muy interesante, porque Guiraldes tiene, digamos, varias facetas, porque los otros escritores en general eran todos escritores que se dedicaron a ese rubro, digamos, que es el rubro de la tradición, de los gauchos y demás. Pero Guiraldes no, Guiraldes era un hombre que fue a París en la época de la Belle Époque, o sea, entre 1900 y 1914, antes de la Primera Guerra Mundial. Se dedicaba al tango, le gustaba mucho el tango. Fue un exportador del tango a París, que eran los grandes salones de las grandes familias patricias argentinas que iban allá a hacer una vida que muchos... En los tiempos de Renoir. Claro, sí. Y
La Belle Époque. La Belle Époque, sí, del gastadero de plata, ¿no? De tirar manteca al techo, que es una frase que la creó el famoso Macoco Alzagonzuelo, unos años después, ¿no? Pero un hombre que dilapidaba la fortuna directamente. Bueno, pero en esa época Guiraldes tiene una gran preparación como pintor. Él había tomado lecciones con Anglada Camarasa, que era un personaje de la pintura de la época, ¿no? Y era un muy buen dibujante y muy buen pintor. O sea, de Guiraldes no conocemos mucho porque lo que él hizo, digamos, lo hizo, al menos lo que yo conozco, lo hizo en particular para con Nijinsky, que era el gran bailarín de la época, y el director del ballet, que se llamaba, bueno, ahora no me acuerdo, y él hace las ilustraciones para un ballet, Cacupé, que habla, bueno, de esta transformación de un ser humano en un pájaro y demás, ¿no? Esto es una leyenda. Pero él hace todas las ilustraciones de las vestimentas, ¿no? De los personajes. Y bueno, están acá en el Museo Guiraldes, se las puede ver ahí, y Guiraldes era un flor de dibujante, ¿no? No era un dibujante, digamos, improvisado. Así que un hombre que tenía esa habilidad, era un hombre, yo diría, del Renacimiento, un hombre que hacía muchas cosas y muy bien. Guiraldes tocaba la guitarra muy bien, o sea, no era un improvisado, era un gran guitarrista. Y Guiraldes escribió lo que escribió, o sea, de eso no vamos a hacer muchos comentarios porque todo el mundo sabe el valor que tiene el 2 segundos sombra, ¿no? Y lo escribió, él escribía mucho sobre su vida, bueno, improvisaba también y demás, y mucho de eso lo hacía estando en París, o estando muy lejos de este terruño que él describe, ¿no? Así que se ve que tenía una memoria muy aguda, y sobre todo la memoria visual, porque lo que él describe dentro del libro, ¿no? Los personajes, lo que se ve en el campo, ¿no? El paisaje campestre es muy interesante, y son experiencias que él las tuvo de joven y demás, pero no era un hombre que viviera. No era el caso de José Hernández, bueno, que vivió mucho afuera y en contacto con estos paisanos. Guiraldes estuvo menos en contacto. Ese personaje, Fabio Cáceres, sí, un poco es el volcado de él. Claro. Él inventa un personaje que un poco él seguramente ha tenido con otros paisanos, no con Segundo Sombra. Segundo Sombra es un personaje muy interesante, lo que él describe, pero el personaje en sí, Segundo Ramírez, no era un gran personaje, no era de los más notables, digamos, entre los criollos que habían trabajado en la porteña, bueno, en los otros campos de los Guiraldes, y que además eran arrieros o eran domadores, ¿no? Como Somonte, como tantos otros personajes que él nombra ahí. Y eso sí habían hecho, por ejemplo, él describe un viaje a la zona del Tuyú, ¿no? Habla de los cangrejales y todo eso, y posiblemente eso haya sido algo que le contó a alguno de estos otros, no don Segundo, que era un hombre de acá del norte de la provincia de Buenos Aires y no se había movido mucho de esta zona, ¿no? Pero estos otros no, eran arrieros, eran gente que había visto mucho en otros lugares, ¿no? Así que él toma mucho de estos otros personajes, que eran sus gauchos admirados, ¿no? Renacentista, dijiste vos. Sí, así que el espíritu, claro, que lo produce. Que lo produce, claro. El hombre que se nutre de todos los impulsos que traen
generaciones de grandes Sí. creadores, Sí, 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 sí. ¿no? Bueno, Por él era... decirlo, Sí, los Miguel Ángel Buonarroti. claro, claro, sí, sí. Que eran hombres multifacéticos también, ¿no? Sí, sí, sí. Hombres que, bueno, Miguel Ángel es un personaje excelso, ¿no? De pintura y escultura. Las esculturas de Miguel Ángel hablan, o sea, son cosas, cosas Como el extrañas. Moisés, Claro, sí. que lo termina y le dice parla. Parla, sí, sí, sí. No, pero son personajes increíbles. Bueno, Guiraldi fue una de esas personalidades, sí. Multifacético, muchas cosas y todo hacía bien. Un hombre este, que, bueno, después tuvo un periodo de admiración por las culturas orientales, por la India y sus tradiciones, así que anduvo por la India también. Adelina del Carril después se quedó muchos años en la India viviendo allá, su mujer, ¿no? Así que era un hombre que le interesaban muchas cosas, ¿no? La India de los ingleses presentes. Claro, era la época del imperio, claro, cuando él fue para allá, sí. Y y bueno, y un hombre que murió joven, murió a los 40 y pico de años, así que en esos pocos años, ¿Cuánto hizo? en esos pocos años, cuántas cosas hizo. Qué vida intensa, sí. Sí, una vida intensa. Así que bueno, ahí tenemos a nuestro personaje local, Ricardo Guiraldes, que también el tema de la tradición en Areco y bueno, de este culto, digamos, a todo lo que es nuestro y al gaucho y demás, se deben a su libro, ¿no? Sí, porque sí. si él hubiera escrito o él hubiera vivido en Mercedes o en otro pueblo, Sí. no, el pueblo de San Antonio de Areco no hubiera tenido esa trascendencia en este tema, ¿no? Se viene la fiesta de la tradición. Y se viene la fiesta de la tradición que por suerte vuelve a hacer aparecer a nuestro pueblo como un centro turístico, como un centro al que hay que ir a conocer y a ver. Así que eso ayuda muchísimo también a la actividad de nuestro La pueblo, fiesta de ¿no? la tradición que fue presentada en agosto, Claro, con claro, mucho adelanto, sí, ¿no? sí, 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 sí. Como siempre, el Mundial de Fútbol es un tema importantísimo en nuestro país. Yo no lo creo, pero bueno, debo de ser un hereje No en sos ese bueno para el sentido. fútbol. Debo de ser un hereje en ese sentido, porque, por ejemplo, muchas de las actividades de la tradición han sido, digamos, hechas con antelación o, en fin, acomodadas a las fechas en que juega Argentina en el Mundial de Fútbol. Bueno, los argentinos tenemos esas cosas, los uruguayos también son muy parecidos a nosotros, los brasileros también, esa cosa del fanatismo por el fútbol, que está muy bien desde el punto de vista del Bueno, deporte, es muy lindo. los ingleses, También, la también, tienen. pero Europa es también, ¿no? sí, también son fanáticos, claro. Pero me parece que hay fiestas nacionales que hay que respetar y hay que enaltecer y bueno. Bueno, los festejos centrales de la tradición que se anuncian ahora para el 13 de noviembre, Sí, bueno, tienen de todo. Danza, desfile de paisanos, el lujo ese que el otro día lo estuvimos viendo nomás. sí, sí. Las tropillas, ¿no? Sí, Las actividades en el parque, todo eso. Le pregunté el otro día al nuevo presidente, uno de la comisión directiva de la comisión de los amigos, del parque, del parque. si iba a haber, me parece bien, si iba a haber lo que se hacía en las noches, esa fogata que se llamaba La retreta. la retreta, y Del dice que no desierto. se hace más porque conspira contra los animales, en preservación de los animales. Sí, Dicen sí, que eso sí. generaba Sí, sí. lastimaduras en los... Sí, sí, que el animal puede pisar una brasa o puede lastimarse cuando pasa encima, ¿no? De hecho la brasa. ocurría, entonces De hecho ocurría, claro, la sí, suprimieron. sí, sí. Era Algo muy atractivo. estéticamente, claro, era Atractivo. medio fílmico, ¿no? Claro, Era claro, sí, sí. onda Hollywood. Sí, 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 sí. Bueno,
son cosas que a veces se hacían antes y hoy no. Ahora también ha surgido una serie de, o han surgido una serie de reglamentaciones con respecto a las jineteadas. Sí. Ciertas cosas que no se pueden hacer, cierto tipo de espuelas que no se pueden usar, en fin. Porque el animal, por ejemplo, se exige, que me parece muy bien, que el animal sea manso de abajo. O sea, el caballo que está preparado para la jineteada sea muy manso de abajo, o sea, un caballo dócil que se lo puede llevar. Lo que no se puede hacer para una persona que no sea un jinete es subirlo, porque vos te lo subís y el caballo corcovea, pero corcovea porque está entrenado para hacer, no porque sea malo, no porque sea un caballo salvaje, es un caballo que está entrenado para corcovear. Entonces, establecen eso, ¿no? Que el caballo sea dócil, que el caballo sea fácil de manejar, para que no haya ningún peligro de que el caballo por ahí corta un cabresto y sale corriendo y pueda atropellar a alguien, o pueda, ¿no? Esas cosas suceden, ¿no? Porque antes se usaban muchas veces caballos que eran potros, verdaderos potros, o sea, un potro al cual nunca se había Todo subido. esto es el atractivo del areco seductor, el que seduce, Claro. conduce hacia sí, Claro. desde la cercanía. Y ahora empiezo a ver, ayer me encontré con dos señores que no hablaban nada de castellano. Ajá. Y andaba de guía turística la señora de Mariano Draghi. Sí. Hermoso, como los señores estaban maravillados de Areco, bueno, frente a la iglesia, que también es motivo de celebración, porque ha cumplido años la iglesia, que fue parte del desarrollo urbano de San Antonio. Sí. Y la iglesia justamente, bueno, el 23 de octubre celebramos la consagración como parroquia de la iglesia. No la fundación de Areco como se tituló. No se fundó el pueblo, y con Celia en la Junta de Estudios Históricos hemos dicho muchas veces, el pueblo no se fundó, el pueblo fue creciendo, tuvo un crecimiento, un desarrollo, pero no hubo una fecha. En esa fecha se declararon 4 parroquias, no solo Areco. Sí. Entonces, somos parte de una disposición de la iglesia que lo hacían para ampliar la capacidad de la iglesia frente al crecimiento de la población. En esta zona la única parroquia era la de Luján, en 1730. Y entonces se crean estas parroquias para ampliar el funcionamiento de la iglesia, ¿no? Pero bueno, se celebra en la fundación. Pero nuestro pueblo funcionó mucho antes de esa fecha como una población. Arellano hizo el reparto de tierra, los jesuitas estaban acá en la costa del río Areco desde 1610, o sea que estamos hablando de muchos años antes, ¿no? Y los jesuitas tenían ahí una alfarería importante, y los pasos en los ríos, este era el más importante, digamos, donde está el Puente Viejo, pero había otros pasos en los ríos donde la gente también cruzaba con las carretas, el paso de las carretas, el paso de Sosa, etc. Pero bueno, digamos, nuestro pueblo ya estaba funcionando, ¿no? Había actividades, había asentamientos y había, bueno, lo de todos los casos de estos pueblos, Varadero y demás, que o estaban a la vera de un río, como el caso de Varadero, o en el caso nuestro, había un paso, un cruce, ¿no? Que es el caso de Luján también. Después en Luján se hizo un puente de madera, de ahí el nombre de Guardia de Luján, porque habían puesto una pequeña guardia, digamos, para controlar que no hicieran algún deterioro o que no rompieran el puente, la Guardia de Luján. Bueno, este paso en nuestro río era el paso forzoso para el camino al norte, el camino al Alto Perú, así que era muy importante, era un paso muy importante. Cuando se hace el Puente Viejo se concreta un puente un acceso mucho más seguro sobre un camino que era el camino al Alto Perú, ¿no? Muy importante. Así que, digamos, este paso ya funcionaba, y bueno, están todas las historias
la reducción de los indígenas que se hizo en su momento y demás, y bueno, y se fue formando. Y después hubo otros pueblos que se fundaron, como Chivilcoy. Fue un señor y dijo, bueno, acá vamos a hacer un pueblo, estas son la plaza, Sí. claro. O como Mercedes, que era un fuerte, como San Claudio, que era un fuerte. San Claudio es Carmen de Areco, como Salto, además, que eran fuertes, y después alguien dijo, bueno, alrededor del fuerte, de estos fuertes que eran muy primitivos, se iban haciendo unos caseríos, ¿no? De gente que colaboraba con los soldados, o que tenía alguna función, ¿no? Trabajaban, digamos, que eran talabarteros, o otro tipo que Proveedores, hacían, sí. proveedores, herreros, qué sé yo, que trabajaban. Entonces se fueron haciendo estos caseríos. Ese es otro origen. Y otro origen es el del ferrocarril, que fue haciendo pueblos como Santa Que Coloma. vuelve en un mes, más o menos. Claro. Dicen que en 100 y tantos días, no, Sí, un sí, mes no, sí. 100 y tantos días. 100 y tantos días. Pero bueno, es el caso de todos los pueblos que tenemos alrededor, de Capitán Sarmiento, de Portela, Villalía y Santa Coloma, etcétera. Son pueblos fundados por el ferrocarril, ¿no? Dugan, Bagues, Solís, son pueblos fundados por el ferrocarril. No había nada ahí, pero cuando llega la estación, se crea la estación, aparecen, bueno, los primeros caseríos y se hace el pueblo, ¿no? Nuestro caso no, nuestro caso es un caso distinto y mucho más antiguo, o sea, la población acá empezó mucho tiempo antes de 1730, mucho tiempo antes, 100 años antes para ser más. Así que se fue formando el pueblo. Después, bueno, Ruiz de Arellano tuvo la visión de decir, bueno, en mi estancia, la plaza era su corral donde cerraba la hacienda, voy a hacer un pueblo, voy a repartir las tierras, que las repartió un hombre generoso. Además, la tierra no valía nada en esa época. Claro. La tierra no tenía Pobre ningún de ellos. valor, claro. Ahora. Y dentro de esta tierra voy a designar un lugar para hacer una capillita chica, que después fue creciendo, se hizo una iglesia más grande, y después ya se construyó esta iglesia que tenemos ahora. Te agradezco tanto esta oportuna porque ya estamos encima, a pocos días de la gran fiesta de San Antonio de Areco, que nos vuelve a recordar cuerdas, hacer vibrar nuestra condición de habitantes de un pueblo realmente distinguido. Distinguido, sí, sí. Y donde se hace todavía, gracias a Dios, y bueno, ese es no solo un privilegio, sino también un beneficio para nosotros, este culto a la tradición, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Gracias. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por siempre invitarme. Estoy con Victoria Forcini, que es directora de Cultura de la Municipalidad de San Antonio de Areco. Sí, así es. Y ya vamos rumbo a la tradición, poquitos días nomás. Sí, ya falta poquito, digamos, preparándonos ya hace varios meses. Bueno, trabajando todo el equipo, digamos, pero bueno, no solamente cultura, digamos, sino toda la municipalidad, digamos, todo el gabinete, digamos, con su personal, para poder, digamos, bueno, afrontar esta tradición, digamos, de la mejor manera, que todos los vecinos puedan disfrutar, los visitantes, así que, bueno, digamos, contentos, siempre son lindos desafíos. Ya tuvimos el año pasado, digamos, la primera tradición, digamos, en gestión de uno, digamos, que bueno, fue una tradición muy especial porque uno se esperaba una tercera ola, digamos, de COVID, y bueno, finalmente, llegados el mes de septiembre, digamos, se liberó. Entonces, bueno, tuvimos que salir rápidamente, digamos, a organizar, y bueno, y fue, creo que una linda tradición, a pesar de haberlo hecho con poco tiempo. Bueno, este año ya pudimos empezar con el tiempo correspondiente, digamos, y
y bueno, estamos ahí encaminados, terminando algunos detalles, ¿no? Como para... Estamos a muy pocas, digamos, horas de que se hizo una gran muestra adelantada en la plaza. Sí, bueno, ayer estuvimos en el Día del Pueblo, digamos, disfrutando mucho, digamos, desde temprano, a partir de las 10 de la mañana, digamos, estuvimos con lo que es el desfile de instituciones, fuerzas vivas, autos antiguos, paisanos, tropillas, bueno, un pequeño adelanto, digamos, de paisanos y tropillas, digamos, para, digamos, de tradición. Y después, bueno, con artesanos y emprendedores de nuestro pueblo, muchos, digamos, que estuvieron y acompañaron, cantinas, shows en vivo, digamos, la Escuela de Danza Ricardo Guiraldes, donde estuvieron las sedes Villalía, todas las sedes Villalía, Dugan, El Sique, El Guerrico, Conín, y después Almachango, un grupo de folclore, Pampas de Areco, y cerrando, digamos, con cumbia, con La Furia, disfrutando, digamos, la verdad que una tarde linda y además con un clima hermoso, digamos, que nos acompañó, y bueno, y la gente se fue acercando y estábamos pasando las horas y la gente seguía sumándose, así que la verdad que nosotros muy contentos y creo que la gente la disfrutó mucho, que es lo más importante, digamos, el poder festejar el cumpleaños de nuestro Pago de Areco. Claro. Bueno, y los festejos centrales que se vienen. Sí, bueno, ya empezamos, digamos, con el mes de la tradición, digamos, estuvimos ya con la misa en la ermita, el homenaje, digamos, a Huiraldes, también hicimos, digamos, la estación de Villalía, este sábado hicimos la estación de Dugan, también, digamos, en el galpón de la Escuela Agraria, con muchísima gente, también disfrutando. Este próximo sábado vamos a estar en la estación de Bagues. Y el 5 vamos a estar haciendo la estación de la tradición de Areco, digamos, aquí al frente de la municipalidad, y con la apertura de la muestra de artesanos, que va a estar toda la semana. Y bueno, obviamente el acto de José Hernández, y ya después el fin de semana central, 11, 12 y 13 de noviembre, que va a estar, bueno, el fogón surero desde ya, también va a estar... digamos, las destrezas en el parque del sábado, el sábado 12. A las 10 de la mañana eso. No, las destrezas en el parque, digamos, en realidad, digamos, son a la tarde, después a la noche. Perdón, a las 10 son los bailes. Claro, ese es el domingo, El sábado, digamos, sí. El sábado 12, digamos, empezamos con destrezas en el parque a la tarde y a la noche se hace el baile de campo, digamos, en el museo. Y el domingo sí, ya se empieza a las 10 de la mañana con el desfile de paisanos, tropillas, luego el almuerzo oficial, de las destrezas en el parque y la entrega de premios también en la Blanqueada en este caso. Así que bueno, sí, es el fin de semana central, digamos, que bueno, que tantos visitantes también esperan con muchas ansias para venir. San Antonio de Areco, digamos, es, digamos, para la tradición, digamos, es el punto de reunión, creo, y bueno, muchos ya hace varios meses que están preguntando sobre la fecha y demás, así que, y calculo organizándose. Otra novedad que he visto en 2 o 3 lados, que viene gente no de cercanía, sino de lejos. Sí, Areco... Están apareciendo europeos y están apareciendo norteamericanos. Sí, yo creo que, bueno, a ver, digamos, Argentina, digamos, es un país hermoso, es un país muy, muy rico en sus paisajes, tenemos todos los paisajes, digamos, posibles del mundo, digamos, en un solo país, ¿no? Entonces, es muy lindo y quizás también hoy el cambio económico les puede colaborar para poder venir, pero igual creo que siempre, digamos, es un país muy visitado, muy recorrido, y Areco, bueno, tenemos una historia, tenemos un paisaje, una tradición y una cercanía, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, que también creo que nos colabora y vamos siendo, digamos, día tras día, digamos, un punto obligado de recorrer, ¿no? Digamos, no solamente para los visitantes extranjeros, sino, digamos, también para los turistas locales, que cada vez vienen más. Digamos, uno lo va viendo, digamos, incluso con eventos como los bailecitos, digamos, que hay gente que ya
prácticamente, digamos, viene todos los bailecitos, digamos, que viene desde Lanús, desde distintos lugares, que ya se comunica qué día hay bailecito, digamos, que ya son frecuentes al punto, digamos, que se han hecho hasta amigos, digamos, ¿no? De nuestros vecinos que lo disfrutan. Y eso, bueno, es muy lindo, digamos, poder ver, digamos, nosotros vemos que en nuestras peñas, bailecitos, Areco tiene la particularidad, digamos, que es conocedor de todas las danzas. Entonces, eso llama muchísimo la atención porque la mayoría de las peñas no siempre se recorre el gato, la chacarera, la zamba. Acá, digamos, recorremos todas las danzas y eso llama mucho la atención y la gente viene y empieza a aprenderlas, empieza a disfrutar y a querer quedarse, venir más seguido. Y bueno, y estamos viendo eso también, que en la semana también hay un turismo de semana que está empezando a ampliarse. Creo bueno, que Areco, digamos, cada día que pasa, digamos, se va convirtiendo, digamos, en un punto importante de poder conocer y transitar y digamos, como punto de interés cultural y también, ¿por qué no?, de descanso y disfrutar de nuestro paisaje, nuestra costanera. Últimamente el pueblo, los fines de semana, está colmado de turistas, muchísimo. Hay mucho, y como te decía, también en la semana también estamos viendo, digamos, que hay hay una creciente, digamos, en la cantidad de visitantes. Sí. Y bueno, nada, me parece que es muy importante, es muy importante, digamos, para nosotros, digamos, tener las distintas actividades y poder disfrutarlas. Como digo, la fiesta de la tradición primero tiene que ser nuestra, y disfrutarla nosotros como arequeros, porque es nuestra fiesta y desde ya que si nosotros disfrutamos vamos a saber siempre, digamos, abrir bien las puertas para que el que venga disfrute, ¿no? ¿Qué es esto de la Jornada Federal de Turismo Sostenible? Esto ocurrió el 20 de octubre. Eso, digamos, bueno, te lo va a poder decir quizás más la directora de turismo, digamos, yo, la directora de cultura. Bueno, dice que estuvieron en un evento importantísimo. Pero ella estuvo presente, digamos, y te puede contar ella un poco más, yo no, digamos. En este número no, lo busco para más adelante, ese cuento, digamos, pero ahora me estoy refiriendo a la información que me mandaron de prensa del municipio, ¿no? Claro, pero de prensa dice, durante la jornada del miércoles, ¿no? Esto fue el 20, junto a la secretaria de Turismo y Cultura. Claro, yo soy directora de Cultura, por eso Claro. digo, déjame decir, la secretaria de Cultura y de Turismo o la directora Nora Lehmann. Claro, en el marco de la cumbre mundial de alcaldes del C4, se convocó a jefes de gobierno de los 5 continentes con el objetivo de impulsar un acuerdo para neutralizar las emisiones de carbono hacia el 2050. Allí se compartió la gestión de políticas públicas en torno al turismo sostenible y se firmó un compromiso de intercambio de gestión por las reconversiones sustentables en hoteles. Prensa del municipio de Areco es la información. Sí, bueno, por eso te decía, digamos, estuvo, digamos, Nora Lehmann ahí presente, digamos, que es la secretaria de Cultura y Turismo, y como te decía, digamos, María José Pereira, la directora de... Esto fue lejos, ¿no? Digamos, estuvieron, digamos, de viaje. Yo, la verdad, digamos, en ese periodo, digamos, estuve no solamente, digamos, inmersa dentro de lo que es tradición, sino, digamos, en Mar del Plata con los bonaerenses. Entonces, digamos, te puedo decir hasta cierto punto, digamos, sé que estuvieron, pero, digamos, ¿a me dónde parece viajaron? que las personas... ¿Dónde fue ese evento? Las personas más indicadas son ellas. La verdad, digamos, es que no es un área que me atraviesa directamente, digamos, es decir, no quisiera, digamos, hablar porque si no se estaría mintiendo, porque en realidad es, digamos, Nora Lehmann, digamos, seguramente es la persona, digamos, más indicada para que le puedas charlar al respecto. Yo, digamos, con lo que respecta a turismo, trabajamos muchas veces en forma conjunta, digamos, desde ya, y hay otras cosas que son específicas de turismo donde, digamos, voy obviamente como todos, digamos, dentro de la sociedad, digamos, enterándome de cosas que van pasando, pero digamos, pero que no estoy inmersa, digamos, como para poder charlarlo, digamos. De todas maneras, hay para los turistas, para los visitantes, la posibilidad de acercarse a distintos lugares. En la plaza hay lugar de información. Claro, sí. En las dos esquinas de la plaza hay
ahí en la plaza, digamos, Está en la costa, dirección, en la dirección de cultura. no, en realidad, digamos, la parte, digamos, informativa de turismo, digamos, está en la dirección de turismo, digamos, que está en la costanera. Que está en la costanera. Sí, Y hay, digamos, hay frente al patio Guida O'Donnell. exactamente, digamos, y hay, digamos, también, digamos, la casilla, digamos, en la Plaza Arellano, digamos, donde también es fuente de información turística. La que está frente al Tokio. Frente al Tokio, exactamente, pero bueno, no en la dirección de cultura, puntualmente. No. Por eso te decía, digamos, decir, No. como que son, en realidad, si bien pertenecen a la misma secretaría, digamos, tienen dos direcciones De diferentes. todas maneras, los turistas tienen a quién recurrir para Sí, claro, informarse y sí. saber qué posibilidades tienen. Sí, claro. Sí, Están sí, los sí. museos. Están los museos, sí, digamos, bueno, nosotros contamos con 3 museos municipales, digamos, el Museo Huiraldes, el Museo de la Ciudad y Centro Cultural Usina Vieja, digamos, y el Museo Ferroviario de Bages, y después, bueno, digamos, toda la cartera de museos que hay, digamos, en San Antonio de Areco, digamos, que es muy amplia, digamos, desde el Museo del Perfume, el Museo de las Lilas, el Museo, digamos, Gasparini, La Recoba, el de la cooperativa eléctrica, el de Villalía, digamos, tenemos una cartera de museos impresionantes, digamos, ¿no? Somos un pueblo que muestra muchas cosas importantes. Sí, sí, desde ya, digamos, yo siempre, digamos, valoro y rescato, digamos, digamos, los actores culturales que tenemos, digamos, la diversidad, la cantidad, y desde ya, digamos, los museos son entidades de rescate, de valor, digamos, cultural importantísimo, y creo que, bueno, una ciudad como San Antonio de Areco, que hoy está contando, digamos, con aproximadamente, si no me equivoco, entre unos 8 o 9 museos, es un montón, y es bienvenido sea, Vale. y creo que la gente los disfruta mucho. Ahora, digamos, seguramente en el mes de noviembre, digamos, creo que estamos definiendo, pero creo que va a ser para el 26 de noviembre, va a estar la noche de los museos, donde vamos a poder disfrutar como el año pasado, donde seguramente se va a poner la combi también para a fin de noviembre. A fines de noviembre, donde se va a poner la combi para que la gente, digamos, que no tenga posibilidades de ir por sus medios o tenga algún tipo de problema, digamos, para poder trasladarse, tenga la opción de hacerlo, digamos, en la combi. Como lo hicimos el año pasado, digamos que, bueno, sabemos que es una noche donde todos los museos abren sus puertas, digamos, en horarios no habituales, digamos, y en forma gratuita, para que aquel que normalmente no puede ir porque o está trabajando o por quizás a veces también alguna cuestión económica lo pueda conocer y disfrutar. Tremendo. El parque también es todo un tema. El Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Huiralde y los espacios ecuestres, los espacios de... Sí, bueno, el museo, digamos, el año pasado, en el Museo Huiralde, digamos, tiene director propio, digamos, Patricio Santos Ortega. El año pasado hicieron un trabajo extraordinario, digamos, de reforma, digamos, y poder ponerlo a punto, digamos, se abrió más o menos para esta fecha, si no mal recuerdo, digamos, el año pasado se volvió a abrir las puertas de la sala del museo propiamente dicho. Y bueno, digamos, ahora está, digamos, siendo muy visitado, la verdad, digamos, todos los museos, porque el Museo de la Ciudad también, digamos, hemos tenido el fin de semana largo último, digamos, hemos tenido más de 1.500 visitas, es decir, que la verdad, digamos, la gente los recorre, digamos, los transita, consulta, pregunta, se muestra muy interesada, así que la verdad que muy contentos con ellos, digamos, siempre hay mucho trabajo por hacer, desde ya, uno me parece que nunca, digamos, deja de, digamos, dice, bueno, listo, ya está, siempre hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, creo que hoy, digamos, los museos, digamos, están muy bien, digamos, digamos, con mucho trabajo que se fue haciendo. Y como te decía, digamos, desde ya con muchas cosas por hacer también, pero digamos, con mucho trabajo que se fue haciendo. La usina, por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, el año pasado se hizo el techo, digamos, que hacía, de un sobretecho, que hacía 30 años que no se había podido hacer y se llovía, hoy no llueve, eso es un gran paso. Así que, digamos, los baños, bueno, un montón de tareas que se hicieron de dentro para hoy poder disfrutarlo y poder apreciarlo y recorrerlo, digamos. Así que, y sí, estamos Los baños,
en la zona turística, en la No, costanera. me refería, digamos, en el museo de la ciudad y centro Ah. cultural, digamos, que los baños estaban, bueno, sin piso, bueno, varias cosas digamos, a trabajar y a ponerlo en valor, digamos, que fue lo que se hizo, digamos, gran parte del año pasado y un poco este año. Ahora estamos trabajando en la reserva, digamos, es decir, estamos terminando digamos, en una porción del archivo histórico, digamos, que es nuestro lugar, digamos, que no tenemos, digamos, humedad, porque, digamos, sabemos que el museo digamos, de la usina es un lugar con mucha humedad. En el archivo histórico no tenemos humedad directamente, obviamente, porque por eso está el archivo ahí. Bueno, ahí, digamos, en una porción de ello va a estar la reserva del Museo de la Ciudad, así que estamos trabajando arduamente para terminar de ponerlo donde corresponde y en las condiciones que corresponden, digamos, las obras de la reserva, así que estamos justamente en ese periodo. Y bueno, de a poquito, como digo, siempre hay cosas para ir haciendo y mejorando, pero de a poquito lo vamos cuidando primero, digamos, nuestros bienes, que es lo más importante, digamos, poder resguardarlos, y después ir poniendo en valor lo mejor posible, digamos, el museo, ¿no? Como lugar para recorrer. Otro tema que marca a un pueblo como este, que se colma muy frecuentemente de visitantes, el estacionamiento. Tenemos Sí, a ver, dificultades con espacio. Sí, digamos, a ver, los fines de semana, como vos bien decías, digamos, estamos siendo muy visitados. Este año, bueno, digamos, la municipalidad, digamos, decidió, digamos, generar un estacionamiento medido, digamos, y a partir de ahí, digamos, están viendo, digamos, los distintos mecanismos para ir mejorando, digamos, el sistema, digamos, desde ya, para que de a poco, bueno, sea un sistema que realmente vaya funcionando, digamos, y generando la menor conflicto, digamos, a la persona que tiene que estacionar y demás. También eso, digamos, lo maneja, digamos, otra área, pero bueno, sí, lo que te puedo contar es eso, digamos, que se implementó este estacionamiento medido y que se está de a poquito, digamos, intentando. Ahora estaban trabajando con el tema de la parte digital del estacionamiento como para poder mejorar y que sea más ágil. Así que, bueno, nada, estaban trabajando para que eso pudiera suceder y que la gente, digamos, no fuera un contratiempo, sino, digamos, de alguna manera también un ordenamiento de la costanera, digamos, y un servicio, digamos, pero también, bueno, desde ya buscar la forma que, digamos, que la costanera vaya creciendo, digamos, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor. Directora. No, por favor, gracias a vos. Muchas gracias por venir. No, gracias.